te pido, Padre, que me des lengua como de discípulo para que pueda, Señor, expresar las palabras que tú quieres que yo diga, Señor. Quita toda palabra de sabiduría humana, Señor, y que venga la sabiduría del cielo, Señor, la tuya, la que nos das, Padre Santo, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y a través de ese espíritu de sabiduría podamos ver con ojos espirituales tu revelación, Señor, por favor, porque por eso estamos siendo preparados, Señor, en nombre de Jesús. Y cualquier error, cualquier palabra maldicha, Señor, en nombre de Jesús, desde ya sea anulada para que no le haga daño a nadie. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, amén y amén. ¿Cuántos? Esta sería la pregunta del millón esta noche, mis amados hermanos. ¿Cuántos quieren recuperar el modelo? Oiga, uno de los modelos familiares que Dios tiene en la Biblia. Cuando digo modelo, estoy diciendo de una forma que Dios le aprobó a muchas familias a vivir en esta tierra en la Biblia. Y Dios se agradó de ellos, de algunos, ¿verdad? Entonces, fíjese que impresionantemente el Señor me puso esto en mi corazón, y entonces estuvimos estudiando esto, ¿verdad? Porque yo creo que es muy importante saber, hermano, cómo Dios forma las familias en la Biblia, ¿verdad? Es decir, cómo las formó, porque Él ya trabajó con ellas. A muchos hermanos los cortó, a muchos los trabajó, a muchos hombres, hermanos, los guió, a muchos hombres que le obedecieron en esa guianza, los bendijo de una manera, hermanos, singular. O sea, que no hubo otro que fuera bendecido tanto como de alguien que vamos a hablar esta noche. Amén. Entonces, mire, quiero empezar, tal vez les va a parecer un poquito aburrido los primeros slides, por la razón que le voy a enseñar como unos 40 nombres, ¿verdad? Quizás nunca los había visto y hoy los tiene que conocer porque ahí están en la Biblia, ¿verdad? Pero quiero empezar con Génesis capítulo 10, versículo 32. Dice la palabra del Señor: estas son las familias, oiga, de los hijos de Noé. Ok, Noé fue un padre de familia modelo, porque este hombre fue uno de los que Dios escogió para hacer un arca. Y esto va relacionado mucho con las medidas que hablamos hace como 2-3 viernes, hermano, que las medidas del arca representan las medidas que tiene que tener nuestra familia, nuestra casa. Fíjese, porque de acuerdo a esas medidas, hermano, Dios, como es un Dios tan perfecto, hermano, Dios le dijo a Noé: quiero tanto de largo, tanto de ancho y tanto de profundidad. ¿Por qué razón Dios lo hizo? ¿Sabe por qué? Yo me imagino eso. No soy arquitecto, no soy matemático, no soy ingeniero en ciencias de computación, solo soy entonces, mire, no sé mucho de eso, pero lo que yo me imagino es que Dios sabía que con esas medidas el arca iba a soportar estar 40 días y 40 noches bajo la tempestad, bajo el agua, ¿verdad? La tormenta, y solo de esa manera no se penetró el agua a esta arca, y entonces sobrevivió la familia de Noé, 8 personas, fíjese. Entonces a mí me llama la atención, hermano, porque en primer lugar el agua representa la palabra del Señor. Entonces nuestra familia tiene que estar navegando, tiene que estar metida en los ríos de la palabra para ser sostenida en el momento de la prueba, de la lucha, de la dificultad, en primer lugar. Pero es importante saber que la arca de Noé, hermano, tenía esas medidas perfectas de Dios. Hoy no las voy a tocar otra vez porque ya las vimos y estoy pendiente a seguir en esas medidas. Solo vimos las primeras, ¿verdad? Pero
Es importante, mis amados hermanos, que en este mundo tan lleno de problemas, tan lleno de tempestades, tan lleno de tantas cosas que a veces se encuentran las familias, es importante que nosotros aprendamos a dar la medida del varón perfecto. Ahora ya no dice el arca, sino que dice la medida del varón perfecto. Y el varón perfecto representa el arca de Dios, porque Jesucristo es el arca del nuevo pacto. Fíjese, Jesucristo es la misma presencia de Dios. Entonces es importante que nosotros como cristianos, mis amados hermanos, podamos pedirle mucho a Dios, mucha revelación. Yo no sé si lo hace o no, hermano, pero tenemos que empezar a pedirle revelación al Señor para que nosotros, hermano, podamos tener, hermano, nuestra familia metida en el arca. Porque recuérdense, ¿por qué le hablo de esto? Porque está escrito, el mismo Señor lo dijo, que así como en los tiempos de Noé, ¿verdad? Así va a ser su venida. Entonces, definitivamente, hermano, en estos tiempos tan difíciles que hermanos, o sea, por ejemplo, la Biblia dice que en los últimos tiempos se iba a multiplicar la maldad. Eso no está a favor de las familias. La maldad está en contra de las familias. El pecado, hermano, la idolatría, todo eso son cosas de las tinieblas, pero como nosotros como familias vivimos aquí en la tierra y posiblemente vayamos a tener batallas, vayamos a tener un diluvio de guerra en ese aspecto de tantas cosas. Fíjese que en este tiempo, hermano, una de las cosas que está, hermano, metiéndose en el arca de mucha gente, y lo tenemos que saber, es el humanismo, el ecumenismo. Todas esas cosas, hermano, son puertas, hermano, que están abiertas ahorita, porque el enemigo lo que quiere es que nuestra familia, al estilo Noé, no se salve en medio de la turbulencia, sino que el enemigo lo que quiere es que se mete el agua, ¿verdad? Y nos empecemos a mojar. Esa mojada quiere decir contaminación, papá, y resultemos de otra manera, porque fíjese que esto es mundial ahorita. El humanismo, si usted no lo sabía, el humanismo radica, hermano, en el pensamiento de mucha gente. No, ¿para qué Dios? ¿Para qué necesitamos a Dios? No, muchos hermanos piensan, ¿verdad?, de que la vida es nacer, crecer y morir. Muchos piensan que automáticamente uno vive cada día. El pensar así es humanismo, porque su base no es Dios. En cambio, nosotros, gracias a Dios, sabemos, hermano, que cada día que nosotros vivimos, hermano, sabemos porque Dios nos dio la oportunidad de vivir. Y miren, este tiempo que se vino, hermano, lo hemos visto, porque cuántos no han querido vivir y les ha tocado partir. Definitivamente, hasta personas que hemos conocido, hermano, últimamente. Pero mire, también, hermano, hay casos que se han salvado de la misma muerte. Y entonces Dios nos está trayendo también ahora, hermano, en este tiempo, milagros para que nosotros no nos dejemos vencer por nada, ¿verdad? Ni nos preocupemos, porque el Señor tiene el control de todas las cosas y en Él hay esperanza. Entonces, mire, estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones, y de ellos se propagaron, óigame bien, las naciones sobre la tierra después del diluvio. Entonces, miren, mi amado hermano, qué tremendo. Voy a entrarle mejor de una vez. Aunque usted no entienda estos nombres, pues, conéctese ahí y sígame. Fíjese, los hijos de Noé después del diluvio fueron 3, ¿verdad? Tal vez usted se lo sabe, tal vez no, pues si no se lo sabe, aquí lo tengo. El primero de ellos se llama Jafet. Ese fue un hijo de Noé, un hijo que se salvó de morir en el diluvio, porque definitivamente el Señor los metió al arca.
El que el Señor haya metido a sus 3 hijos, a las esposas de estos, a su esposa, no quería decir, mis amados hermanos, que la familia estaba bien. Óigame con oídos y circuncidados. Porque la familia de Moisés, hermano, era dos de ellos salieron con ancestros muy malos, según estas genealogías. Entonces Dios, hermano, dentro de los 3 hijos de Noé, escogió a uno para que la genealogía, hermano, tanto espiritual como humana, siguiera los caminos que Dios le había marcado al papá llamado Noé. Mas sin embargo, desde aquellos tiempos, mis amados hermanos, fíjese, Dios había castigado a todo aquel montón de gente antes del diluvio porque pecaban, no le obedecían, y dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre, y entonces por eso mandó el diluvio. Pero después del diluvio, toda esta raza, todas estas generaciones, hermano, salieron de los lomos de Noé, y resulta que el pecado, la rebelión, todo eso siguió dándose, hermano. Pero el mensaje de esta noche es que nosotros podamos encontrar aquí en la Biblia que a pesar de que se propagó la maldad otra vez, el pecado y todo, Dios dejó un remanente, hermano, de bendición, que es un modelo para las familias de hoy en día, porque nosotros, hermano, aunque usted no lo crea, miren, nosotros venimos de casi todas estas genealogías acá. Si usted no se acuerda, usted fue, déjenme ver, no le puedo decir qué descendencia fue, ¿va? Pero usted viene de estas genealogías, porque no ha habido otra destrucción como la del diluvio. Pero ahorita le quiero enseñar por qué razón. Entonces, mire, los hijos de Jafet fueron estos, solo se los voy a leer. Uno se llamó Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. No sé si se acuerda de ellos. Entonces, lo más impresionante, porque no le voy a poner todas las descendencias, a lo que lo quiero llevar yo es que mire todo lo que se fue desarrollando a través de un hijo nada más. De este hijo Jafet salieron los hijos de Gomer después, ese nombre Askenaz, Rifat, Togarmá. Después vinieron los hijos de Javán, ¿verdad? Todos los hijos, Elisa, mire, ya había un nombre hispano ahí, ya veo, por eso le digo que algo traemos nosotros, mire, porque ahí dice Elisa, no sé si se equivocó el escritor, pero Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim, todos esos fueron generación de acá. Ahora, pero no le puedo mostrar aquí porque son muchos nombres, pero cada uno de esos nombres tiene un significado en la Biblia por el cual Dios permitió que existieran, pero muchos de ellos, hermanos, se encaminaron a la idolatría, siendo hijos de Noé, a la idolatría. Entonces Dios también se los tuvo que llevar. Ahora, adelantando ese punto, Génesis 16, ahora quiero mostrarle esto, mire. Ahora viene la descendencia de Cam. Recuérdense que son 3 hijos de Noé después del diluvio. Es lógico que cuando bajaron del arca tenían que haber salido temerosos de Dios. Tenían que haber salido, hermano, con aquella fe, hermano, del papá Noé. Sin embargo, no sucedió eso. Fíjense, entonces por eso yo le puse esto. Los hijos de Cam, ahora mire, se llamó Cus, ¿verdad? Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Javila, Saba, Ramagá, Sateca. Y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Ahora mire, de esta genealogía, yo le quiero enseñar esto. De esta genealogía del hijo de Noé que se llama Cam, en el versículo 9 se presenta un caso que es conocido, pero que lo que hizo este hombre era algo totalmente desagradable a Dios. Entonces, yo miro, hermano, cómo en la descendencia de genealogía de un padre que cumplió con
hacer un arca que Dios lo salvó. Miro que todavía venían ancestros, saber de qué naturaleza, que se engendraron en un hijo, en la genealogía de un hijo de él, y mire lo que hizo. En el versículo 9 dice que Cus engendró a Nimrod, y este nombre es muy famoso en la Biblia, porque dice que llegó a ser un hombre poderoso en la tierra. Oiga bien, él fue un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Versículo 10. Y él comenzó, y el comienzo, oiga, de su reino fue Babel, Erec, Acab, Calné en la tierra de Sinar. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esta descendencia de Noé, hermano, a través de Cam, hermano, se torció delante del Señor, porque este hombre, hermano, lo que hizo es que construyó una torre. Usted sabe esa historia, ¿va? La torre de Babel. Eso está registrado en Génesis 11:4. Dice, y dijeron, oiga, esta raza de los hijos de Cam dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos. Hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Oiga, qué inteligencia, qué pensamiento se les desarrolló a los hijos del hijo de Noé. Porque ellos, hermano, indudablemente abrieron puertas y el enemigo los atacó a su mente. Entonces ellos guiados por Nimrod, que era poderoso cazador, ellos, hermano, pensaron como pensó el diablo, que el Señor lo reprenda, que dijo, subiré hasta el trono de Dios, más alto que él, y seré igual a Dios. Cuando el enemigo pensó eso, dice que Dios, hermano, lo destronó y lo mandó y lo sacó de allá del trono de Dios. Entonces, esta descendencia de Noé, oiga, y era Noé, hizo esto. Por eso fue llamada Babel, porque ahí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y de ahí los dispersó el Señor sobre la faz de la tierra. Entonces, aquí esta descendencia, hermano, también llegó a pensar que podía llegar a ser altos como Dios, construyendo una torre. Entonces Dios vino y descendió y los confundió, los enmudeció, es decir, les cambió de idioma, nadie se entendía, a tal grado que los dispersó. Óigame bien, esto es lo que pasó con el hijo de Noé. Oiga, voy por puntos. Entonces, pero esto fue algo desagradable, que Dios no esperaba que de la descendencia de Noé, mis amados hermanos, salieran hijos así. Mas, sin embargo, sí salieron. Pero, a donde yo lo quiero llevar esta noche, para que también nosotros veamos ese modelo que le estoy hablando, es que mire, el tercer hijo de Noé se llamaba Sem. Recuérdese, Sem. No Chem, ¿verdad? Sino que Sem. Entonces dice Génesis 11:10, dice, Sem tenía 100 años. Engendró a Axfad 2 años después del diluvio. Lógico, ahí hay mucha generación, muchas familias. Versículo 11, y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad, y engendró hijos e hijas. Versículo 25, y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré. Ahí quiero que le empiece a poner sentido a la lectura. Después de que vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré. Y Taré, oiga, en dónde empieza a salir la descendencia de una bendición que nos alcanza a nosotros. ¿Por qué razón? Ahorita lo va a ver. Mire, y Taré engendró hijos y hijas. Oiga, Taré vivió 70 años, oiga, y engendró ¿a quién? ¿Quién puede ver ahí?
engendró a Abraham, engendró a Nacor y engendró a Harán. Entonces, del tercer hijo de Noé, hermano, resultó Abraham. Y usted dirá, pero ¿qué significa eso? Bueno, mire, en Génesis 11:27 seguimos leyendo y dice: estas son las generaciones de Taré. Oiga, Taré, ese fue el papá de Abraham, por si no lo conocía. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró, oiga, ¿quién venía ahí? ¿Quién vino de la familia de Lot? Mire a dónde lo llevo, poco a poco. Perdón, ¿quién vino de la familia de Noé? ¿Quién vino? Vino también Lot, apareció ahí en esa escena. Ya llevamos dos conocidos, Abraham y Lot, de la descendencia de Noé después de un diluvio. Versículo 28. Murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, de Ur de los Caldeos. Y a Abraham, oiga, Abraham ahí, dése cuenta, que lo vamos a ver más adelantito. Abraham ahí está sin H, Abraham, ese era su nombre humano, venía de la descendencia de Noé, rescatados del diluvio, esa descendencia. Entonces, pues todavía no vivían, pero venían dentro del vientre de Noé, dentro de la genética, ¿verdad? Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. Miren, en ese tiempo no era malo, no era pecado tomar mujeres, por eso es que así dice la Biblia. Y eso lo tenemos que entender, porque a alguien se puede aprovechar y decir, miren, pastor, ya se dio cuenta que tomaron para sí mujeres en plural, ¿verdad? Como quien dice, déjenme a mí también. Pero no, mis amados, esto Dios lo permitía, no sé por qué razón, pero lo permitía, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, el nombre de la mujer de Abraham, oiga, era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, dice, era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isaac. Mire tantos nombres ahí, hermano. Por si usted le quiere poner un nombre a alguien que le vaya a nacer, ahí hay muchos a escoger. Entonces, en el versículo 30 dice, y Sara era estéril y no tenía hijos. Mire, hermano. Entonces, ¿qué tiene que ver con todo lo que le estoy diciendo de un modelo familiar? Pues aquí nos encontramos, hermano, con la historia de esta familia, de que Noé era un siervo de Dios, Dios lo salvó, y nos encontramos con todos estos grandes problemas. Mire, había esterilidad, vino en la descendencia de Noé, vino alguien que era estéril, ahí estaba, de ahí salió Sarai, así era su nombre antes de que Dios le cambiara nombre. Abraham sin H, porque era humano, empezaba a crecer y en medio de aquella multitud de gente que se multiplicó a través de Noé, hermano, Dios escogió una familia como un modelo para nosotros. Entonces, aquí empieza, mire, este modelo. Tal vez usted no le ha atinado, o espero que sí. Pero del modelo que yo le quiero hablar es del modelo de Abraham. Pero dése cuenta, ahí está sin H. Cada letra en la palabra de Dios agregada, es decir, que Dios lo hizo, significa algo importante. Eso es lo que nos da a entender espiritualmente, hermano, que hay veces Dios viene y hace cambios radicales en nuestras familias, de algo que a veces no lo entendemos y Dios nos está diciendo, yo quiero cambiar esto, yo quiero hacer esto en tu vida, en tu familia, pero no me dejas. Entonces, este ejemplo de Abraham, hermano, es tremendo, fíjese, porque él iba a ser llamado por Dios para ser una cabeza paternal de muchas generaciones. Y lo más tremendo, hermano, que dice la Biblia que nosotros somos hijos de Abraham.
Entonces, por eso le estoy hablando de este modelo, porque Abraham en la forma familiar nos deja ver, hermano, muchas cosas muy, muy hermosas que nosotros también espiritualmente las tenemos que vivir. Ahorita le digo, el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. Mire, ahí empezó la obra de Dios con Abraham. Por alguna razón a él lo escogió. Y entonces cuando murió el papá de Abraham, entonces el Señor le dio esta orden. Dijo a Abraham, vete de tu tierra, vete dentro de tus parientes y de la casa de tu padre y de la tierra que yo te mostraré. Empieza la obra de restauración en la vida de Abraham. Recuérdense, ahí está con Saraí, sin cambio de nombre. Ahí él está como Abraham sin H. Eso quiere decir que Dios, hermano, está dispuesto a restaurar, a cambiar muchas cosas en nuestros hogares, en nuestras vidas, ¿verdad? Ancestros como los que traía Abraham de parte del hijo de Noé, hermano, de los hermanos de Noé, posiblemente le afectaron, aquí no lo dice, pero Dios, hermano, le puso la mirada a Abraham para restaurarlo. Pero para restaurarlo, lo primero que le hizo hacer es que dejar a toda su familia. Como quien dice, yo te quiero sacar de un mundo donde ya no puedes vivir para que conozcas cuál es la bendición que yo tengo para ti. Entonces, en el versículo 2, oiga, sin este hombre tener tanta experiencia en las cosas de Dios, pues Dios lo miró, lo escogió y le dijo, haré de ti una nación grande. Le empezó a profetizar Dios a Abraham sin H, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, a mí me sorprende eso, hermano, como sin que él haya tenido tanta experiencia todavía en el Señor, lo escogió para que le obedeciera, hermano. Entonces, uno de los puntos como un modelo para nuestras familias, mis amados hermanos, para que nosotros seamos bendecidos en todas las áreas de nuestra vida y Dios nos vaya sanando, liberando, nos vaya quitando tantas cosas quizás de nuestros ancestros, es que nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. Este es el modelo. Porque Abraham, hermano, lo primero que hizo fue obedecerle a Dios cuando él le dijo, vete de tu tierra. Imagínense que ahorita Dios aquí se oyera una voz ahorita verdadera así, nos dijera a cada uno, hoy mismo te tienes que ir hacia tal lugar. ¿Usted lo haría, sí o no? No va. Porque tal vez no estaríamos preparados para esto. Pues déjenme decirle que Abraham, como no tiene una H ahí, ahorita le voy a decir por qué le menciono tanto eso. En el nombre no tiene una H ahí. Entonces él hubiera optado por decir, Señor, yo no puedo, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿Cómo voy a dejar la tierra de mis padres? Mas sin embargo, dice la Biblia que Dios le habló, le dio la promesa y más adelante dice que él le obedeció. Pero mire, entonces de ahí Dios, si le obedecía, le prometió que lo iba a bendecir y que iba a engrandecer su nombre, será de bendición. Y el otro versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendigan. Entonces, como un modelo familiar, Abraham con su vida aquí nos está enseñando, hermano, a través de Dios, porque él fue el que le habló y le dijo todo esto. Dios, lo que deseas, hermano, que en nuestra vida, en nuestra familia, radique la bendición de Él. Y entonces hay mucha familia, mis amados hermanos, que hay tantos problemas a cada rato. ¿Sabe por qué? Porque hace falta esta bendición. La bendición, hermano, como hijos de Abraham. Aunque déjeme decirle que ahorita le voy a decir qué significa Abraham, y entonces nos damos cuenta que Abraham era un hombre primero, pero que de ahí, hermano, Dios se ensambló, se metió en la vida de este hombre cuando le puso la H, porque esa letra, porque en el hebreo esa letra quiere decir muchas cosas que ahorita se la voy a dar, pero lo más tremendo que hace ver, hermano, que era el Padre mismo.
de los cielos que se estaba metiendo en la vida de este hombre, como padre en la tierra y como padre espiritual. Entonces fíjense, mis amados hermanos, la necesidad que Dios nos cambie de nombre a nosotros en la familia, espiritualmente hablando, ¿verdad? Dios, necesitamos tener esa revelación. Dios quiere hacer un cambio de nombre espiritual en las cabezas paternales, porque esto va a afectar todas las generaciones. Por eso le puse ahí a Noé. Empezó de cero, después de un gran castigo que Dios le dio a la humanidad, empezó de cero Noé, pero lamentablemente sus hijos, hermano, no obedecieron a Dios, ¿verdad? Nimrod, de esa descendencia, hermano, llegó a construir, y ahí pasaron muchas cosas, es otra historia, porque eso es lo que nos habla la Biblia de Babel, es confusión. Ahí dice que Dios los confundió, porque ellos querían ser grandes, poderosos, pero quizás pensaban que más que Dios, y Dios nunca se los permitió, ni a ellos ni al enemigo. Entonces, hermano, a través de la historia, el enemigo, oiga, lo que ha querido sembrar en las familias a veces es confusión también. ¿A qué me refiero? Ya en lo humano, ¿verdad? A veces, hermano, hay pleitos, hay problemas en las familias y todo, y lo que provoca eso es que entre un espíritu de confusión para que no haya paz, para que no haya armonía. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que la descendencia de Abraham es un modelo familiar para nosotros, porque ahí lo que radicó fue la bendición de Dios. Aquella bendición que dice la Biblia que ¿cómo dice ese versículo, verdad? Que la bendición de Jehová es la que enriquece el alma y no añade con ella tristeza. Entonces, mire, Dios, hermano, quiere darnos las bendiciones que le dio a Abraham también. ¿De qué manera? Es que Dios quiere cambiar muchas cosas en nuestro nombre. Cuando hablamos de nombre, entonces podríamos meter ahí nuestro carácter, nuestra forma de ser, porque digamos, yo me llamo Julio, ¿verdad? Me presento delante de ustedes. Pero este nombre Julio, saber cuántas cosas malas tendrá, que tal vez Dios las está moldeando. Pero no solo Julio, ahí después siguen todos ustedes. De ahí seguimos todos. En cada nombre hay, hermano, hay un sinfín de cosas que solo Dios conoce y que sí necesitamos restaurar poco a poco. Porque como cabezas de hogar, si no logramos entrar, hermano, a esta dimensión de bendición y que la bendición restaura, entonces cuando en nuestras familias vamos a estar transmitiendo eso mismo, ¿verdad? Eso mismo. Fíjese que en Noé hubieron varios problemas, un encontrón con el mismo hijo, ¿verdad? Que después vamos a hablar de eso. Pero de la descendencia de Noé salió todo esto, pero gracias a Dios que Dios permitió que también de la descendencia de Noé apareciera Abraham, en quien Dios depositó todas sus bendiciones. Entonces mire, el versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendigan, le dijo de antemano, y al que te maldiga lo voy a maldecir. Pero eso fue Dios quien dijo eso. En ti, le dijo, serán benditas todas, oiga, las familias de la tierra. Entonces, Dios, hermano, estaba pensando en usted, en mí y en muchas familias. Porque en este tiempo, mis amados hermanos, si nosotros no nos paramos en la brecha y ante cualquier situación, en vez de abrir la puerta y que pase cualquier cosa menos una bendición, entonces el enemigo se aprovecha de eso. Entonces nosotros como cabezas de casa, hermano, tenemos que tener la revelación de que somos hijos de Abraham, es decir, que tenemos que tener la bendición en nuestra mente, en nuestro corazón, hermano, y cuando miremos algo que se sale de control, tomemos autoridad y en el nombre de Jesús bendecir.
ya sea nuestras propiedades, nuestra casa, nuestros hijos, nuestras generaciones. En este tiempo lo estamos necesitando, hermano, porque mire, aún quizás nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, si viven o familiares ahorita, nosotros no sabemos qué están pasando, qué aflicción tienen en su corazón. Ellos están a la distancia, pero como nosotros ya sabemos que nosotros formamos parte de la familia de Abraham en el sentido espiritual, nosotros entonces tenemos esa bendición de parte de Dios para declararla sobre los nuestros. No importa la distancia, lo que importa es la fe, porque ahí voy a entrar ahorita. Porque otra cosa, hermano, que traía Abraham, hermano, es que Dios lo iba a capacitar para que tuviera fe. A tal grado que se le llegó a decir el padre de la fe. Le creyó a Dios en todas las cosas. Entonces imagínense, hermano, que nosotros como padres, tomando este modelo en nuestra familia, en todo tiempo tuviéramos fe. Yo creo que pues tendríamos más victorias, ¿verdad? Porque mire, honestamente, la vida familiar es una gran bendición, pero siempre hay problemas, ¿verdad? Siempre resulta, ya sea acá, resulta un problema. Y ahí es donde nosotros nos debemos de agarrar de esta bendición. Mírenme, ahora mire, esto es lo que contiene el modelo el modelo familiar respecto a Abraham. Ya con la H, ahorita le voy a dar el versículo. Pero mire, por ejemplo, Abraham, el Señor le depositó promesas de bendición. Ahí lo leímos ahorita. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estábamos metidos nosotros, porque de estas mismas descendencias, hermano, apareció Jesucristo, ¿verdad? Y entonces en Cristo Jesús se vino a cumplir todo esto de Abraham. Entonces, mire, también en Abraham está metido lo que es la fe, la autoridad, la sujeción, la obediencia, la descendencia, porque usted sabe que como ahí dice que Sarai era estéril, fíjese, y Dios, hermano, le dijo, vas a tener un hijo, y ya estaba viejito Abraham, hermano. ¿Quién le dio Mega 3? No, fue una Mega 3 espiritual tal vez, va, que Dios le puso a Abraham y hermano, y embarazó a Sarai, hermano. Pero Dios dijo, vas a tener. Sarai no creía porque ya estaba viejita también, pues supuestamente, ¿verdad? A esa edad no creo que estuvieran muy viejos, pero ya no creían tanto en eso. Y entonces hubo descendencia en Abraham. O sea, la familia de Abraham cambió muchas cosas. Hubo fruto. Usted sabe que entonces el fruto ahí fue Isaac, ¿verdad? El fruto. Y entonces también Dios le prometió una tierra prometida, ¿verdad? Donde fluía leche y miel. Ok. Entonces, mis amados hermanos, todas estas 6 cositas acá son las que forman un modelo familiar. Y creo que Dios quiere en nosotros depositar todas estas cosas para que entonces, hermanos, nuestras familias, ¿verdad? Ante nada se amedrenten. Si viene un problema, amén, arreglémoslo. Padre, en el nombre de Jesús, con oración. Pero si lo arreglamos a puro golpe, o si lo arreglamos a pura palabra, ¿usted qué cree que va a pasar? Nadie va a ganar, el enemigo va a ganar. Y lo que va a pasar ahí es que va a haber separación, va a haber dolor, va a haber heridas, va a haber todo. Y después, ¿cómo se sana todo eso, hermano? Entonces, este modelo a mí me encanta, me gusta, porque es una manera que podemos vencer al enemigo, hermano, ¿verdad? Dice la Biblia, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces tenemos que tener, hermano, un armamento poderoso en nuestras vidas para desarmar todas las cosas del enemigo. Mire, todo lo negativo que venga es un armamento en contra de nosotros, de las tinieblas.
todo lo que es negativo. Ahora, lo que es positivo en cuestión de bendiciones y de fe, de autoridad, sujeción, obediencia, descendencia, fruto, tierra prometida, todo eso nos va a traer bendición, restauración, nos va a traer levantamiento, nos va a traer enriquecimiento, porque fíjese que la Biblia habla de las riquezas de su gloria, de las riquezas de su bondad. Todo eso, hermanos, son parte que forman, ¿verdad?, un modelo familiar de bendición. Mas, sin embargo, todo esto pues tiene que venir por una revelación, ¿verdad?, que es la misma palabra en nuestras vidas. Entonces, mire, ahora en Abraham nosotros tenemos entonces las promesas de todas las bendiciones. Esto es lo que le decía, mire. Tiempo después, Dios usa al apóstol Pablo, y él en el libro de Gálatas, capítulo 3, 6, se le vuelve a mencionar esto. El Espíritu le volvió a recordar y él escribió. Ya habían pasado tanto tiempo de que pasó esto, mire. Y entonces en Gálatas 3, 6 dice la Biblia: así Abraham creyó a Dios. O sea, fue obediente y tuvo fe. Y esto le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, oiga, importante ese punto, porque ahí enlazamos entonces lo que estamos hablando del modelo de Abraham. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, oiga, y este hombre, ya Abraham, lo escribió con H, lo que le he venido diciendo. Ahí ya tiene la H, porque si no lo hubiera tenido, entonces esto todavía no estuviera cumplido en la palabra. Y no hubiera pasado, pero ahí ya el apóstol dijo: por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es decir, hermano, es decir que nosotros como cristianos, a través del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, Dios nos da la oportunidad de participar de las bendiciones que Dios desde hace muchos años le dijo a Abraham y se cumplieron en toda su vida. Y su familia se engrandeció, su familia fue próspera, su familia, hermano, Abraham, hermano, tanto poder que Dios le dio que vencía a los enemigos. Y entonces, mire, Abraham creyó a Dios y se le fue contado como justicia. Entonces, en nuestra familia, mis amados hermanos, tiene que haber fe, ¿verdad? Allá está la esposa o el esposo, volvemos a la carga, ¿va? Porque yo creo que eso quería oír usted, una partecita de eso, ¿va? Pues allá está la esposa y le dice al esposo: yo no te creo lo que me decís. Empezando por ahí, va. Bien, miga, ¿cómo que no me vas a creer? Si yo fui a la tienda, voy a comprarte un jamoncito para que me hagas pan con jamón. Le dice: mentiras. Aquí está el jamón. Mentira. Y le empieza a cantar la canción de: eres una mentirosa o eres un mentiroso. Pero ¿por qué tiene que pasar eso? Porque no hay fe, no hay confianza, todavía no ha entrado restauración. Eso estamos hablando, ¿verdad? En caso de que eso suceda en familia. Mas, sin embargo, yo sé que sí sucede, porque sí sucedió acá. Mire, Sarai dice que cuando recibió la noticia de que iba a tener un hijo, dice que se rió, dice, porque no creyó. No, dijo: ¿cómo va a ser que yo? Y se rió. Pero que si, como Dios se lo había dicho, Dios hizo que se cumpliera. Y nació Isaac, ¿verdad? Y ella se quedó sorprendida, ¿va? De que tal vez ni podía, porque era estéril. Y Dios, hermano, hizo que fecundara, ¿verdad? Y que tuviera un fruto. Entonces, mire, la fe es importante en la familia. Nos tenemos que aprender a creer, tanto físicamente, humanamente, como espiritualmente. Nos tenemos que aprender a creer, porque si no, se puede volver un enemigo espiritual en la familia, hermano. Y por no tenernos confianza, por no creernos, hermano, pueden haber muchas cosas, ¿verdad? No quiero ponerle más de ejemplo para que no se aburra, ¿verdad? Pero hay un montón de cosas que Dios tiene que restaurar. Ahora, como cristianos,
la fe en nosotros es muy importante. Tenemos que asimilar que Dios nos llamó, que Dios nos necesita, que Dios nos quiere utilizar, que somos instrumentos en sus manos, que tenemos que creer en sus promesas, en su palabra, tenemos que creer en esto, tantas cosas. Entonces la fe en Dios es necesaria, así como la tuvo Abraham. Por eso que le hablaba, que Abraham desde los tiempos antiguos, hermano, es un modelo familiar a seguir. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, mire, hermano, Dios tiene muchas cosas hermosas para nosotros. Dios tiene muchas cosas hermosas para nosotros. Y Él nos quiere bendecir. Entonces, mire, acá, se me fue el versículo. Bueno, pero acá en este caso, mire, aquí estaba Jesús. Tremendo, estaba Jesús con personas ahí tratando de explicar de las cosas de Abraham, hermano. Porque no es fácil que a uno le diga, mire, hermano, usted va a recibir las bendiciones de Abraham si tiene fe. Y uno lo primero que dice, no, mi padre es Dios y yo lo exalto. Hasta el coro se empieza a cantar, ¿va? Mi padre es Dios. Pero muchos no creen en que el padre Abraham representaba a Dios. Ese es el misterio, esa es la revelación. Que cuando Dios dice que somos hijos de Abraham, hermano, es que desde antemano Dios se había incrustado en la vida de Abraham. Entonces, cuando le pusieron la H, ahí empezó Dios a formar a Abraham de una manera tremenda y empezó a cumplir todo lo que le había prometido. Pero mire, en los tiempos de Jesús dice, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, oiga, si sois hijos de Abraham, si sois hijos de Abraham, oiga lo que les digo, haced las obras de Abraham, o sea, agarrar el modelo, ¿verdad? De fe, justicia. En las familias, hermano, hay veces puede haber falta de justicia. Y entonces ahí entramos a otro gran problema, hermano. La falta de justicia. Porque la justicia, pues usted sabe, es el resultado, ¿verdad? De que las cosas marchen bien, de un equilibrio, de una comprensión. Pero si hay injusticias, entonces no hay bendición. Pero la justicia de Dios atrae la bendición en nuestra familia. Entonces, por eso es que aquí le dije, si sois hijos de Abraham, haced las cosas de Abraham, le dijo a todos estos hombres que tenían familias. En el versículo 40 dice, pero ahora, mire qué tremendo, Jesús les estaba enseñando porque les estaba preguntando acerca de eso. Esta gente no creía ahí. Pero Jesús lo que les dijo fue, pero ahora procuráis matarme, les dijo, a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Mire qué tremendo eso, hermano. Esto no lo hizo Abraham, se los agarró bien. Porque realmente, hermano, nosotros hoy en día lo que tenemos que agarrar del ejemplo, del modelo de Abraham es la fe. Lo que él dice que creyó a Dios. Y entonces se le fue llamado el padre Abraham. Y entonces Jesús mismo dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, ¿verdad? Entonces, espiritualmente hablando, mis amados hermanos, nosotros tenemos que hacer las obras de Abraham en sentido de que Dios, hermano, nos quiere bendecir mucho. Fíjese que extraño que no me adelanté o no. Aquí le había puesto yo algo, pero ya. Entonces, yo le puse este versículo acá, pero no me salió otro. Bueno, el asunto está, mis amados hermanos, que nosotros en este tiempo Dios nos quiere bendecir aún más de lo que ya nos ha bendecido. Pero es necesario que nosotros entonces tengamos fe. ¿Qué es fe? Tenemos que saber qué es fe, ¿verdad? Es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera.
Entonces, si nosotros, hermano, entregamos nuestra vida al Señor con toda nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad? Fíjese que hay familias tal vez que tienen hijos que están en el mundo y se les habló de la palabra, se les habló, pero que ya en su vida adulta quizás se han apartado, quizás están metidos en vicios, qué sé yo. Entonces Dios lo que nos hace ver es que nosotros sigamos teniendo fe, sigamos clamando, sigamos pidiendo, porque en este tiempo es donde se tiene que cumplir también, ¿verdad? Que iba a venir el profeta Elías para la restauración familiar. Entonces dice que él hará volver el corazón de los hijos a los padres a los hijos. Cuando dice eso la Biblia, entonces nos demuestra a Dios que sí van a haber problemas, hermano. Como cristianos vamos a tener problemas en nuestras familias, quizás hasta con nuestros hijos. Hay muchos hijos, no acá, ¿verdad? Sino que en la genealogía, ¿verdad? Hay muchos hijos que en las familias salen rebeldes, hermano, ¿verdad? Pero recuérdese que tal vez el padre fue rebelde también con sus padres. Entonces ahora está cosechando lo que uno fue, lo que el padre fue o la madre fue. Eso es así por lo que vimos de Noé, porque con Noé, hermano, uno de los hijos lo quiso violar. Imagínense lo que fue capaz. Entonces todas esas cosas, hermano, a Dios no le agradaron por cuanto era un hijo hacia el padre. La Biblia dice: hijos, obedecer a vuestros padres. Entonces en el modelo de Abraham, mi amado hermano, está la obediencia. Nosotros como hijos de Dios tenemos que obedecerle a Él. Nuestros hijos ahora y nosotros como padres nos tienen que obedecer. Pero viene el equilibrio. Entonces dice: padres, ¿verdad? No desesperéis a vuestros hijos. Ese es un equilibrio, ¿verdad? Entonces, para que un hijo sea, como le dijera yo, sea amoroso, tenemos que darle amor nosotros. Pero hay veces esa clase de restauración le cuesta a uno, hermano, porque tampoco a nosotros quizás nos dieron amor, ¿verdad? Nuestros padres que lucharon un día en fuego ardiente, ¿verdad? Y no conocieron la palabra de Dios, hermano. Y quizás, hermano, el enemigo los hizo y no tuvieron quizás esa revelación para darnos el amor necesario que necesitamos para crecer así. Entonces muchos tal vez crecimos así, ¿verdad? Aunque mi mamá dice que, si me está viendo, ¿verdad? Mi mamá dice que yo fui buen hijo, dice, que nunca me conoció nada malo. Me dice: perdón, mamá, pero sí fui malo. No, todos tenemos problemas, cosas que por ignorancia, ¿verdad?, hemos pecado delante de Dios. Pero mire, lo lindo es que la palabra nos enseña que si tenemos fe, vamos a alcanzar las bendiciones de Abraham en Cristo Jesús. Y eso es más que suficiente, hermano, porque hermano, ahí entra lo espiritual y entra lo material, ¿verdad? Que ustedes saben que Abraham fue un hombre rico, uno de los más ricos. Dice que Abraham le ganaba a los ricos de este mundo, ¿verdad? Porque dice que él era el hombre más rico de ese tiempo. Pero en cuestión de que tenía mucho ganado, tenía esto y el otro, ¿verdad? No sé cuál era el valor de su riqueza, pero la Biblia dice que él fue enriquecido, pero porque obedeció a Dios, porque le creyó a Dios, hermano, y su fe se le fue contada por justicia. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche yo creo que he terminado a tiempo, le iba a decir, y ya me pasé. Póngase de pie, por favor. Aquí terminamos. Lo que el mensaje entonces para nuestra vida familiar, hermano, es que Dios sí nos quiere bendecir, hermano. Y yo hoy se lo vengo a decir de parte de Dios. Dios, hermano, lo quiere bendecir. Mire, aunque hayan enemigos en nuestras vidas, en nuestras familias, aunque se levante cualquiera que nos quiera maldecir, hermano, mire, en Cristo Jesús ya fueron rotas todas las maldiciones. La sangre de Cristo tiene poder y ella nos defiende, ella nos limpia, ella nos cubre. Tenemos que tener también el escudo de la fe, ¿verdad?, para pelear contra todo eso. Entonces, hermano,
no va a haber nadie quien nos pueda hacer daño si estamos, hermano, confiando en Cristo Jesús. Él quiere, hermano, bendecirnos mucho, grandemente, en espíritu, alma y cuerpo. Todo es posible si puedes creer. Esta noche Dios es capaz, hermano, de levantarnos y de darnos una vida abundante, que lleve felicidad, pero tenemos que empezar a creer más y más. Mire, más y más. Si usted quiere ver a su esposo así tremendo en todo sentido, hermano, Dios lo puede hacer. Lo mismo le digo, si nosotros queremos ver a la esposa así bien poderosa en todas las cosas, hay que tener fe, hay que creerle a Dios, hay que bendecirnos unos a otros, y entonces Dios nos va a ayudar en todo eso, ¿verdad? Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Señor, en esta noche, porque tú, Señor, nos envías, Padre Santo, tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero tú lo haces, mi Señor, para que nosotros, Señor, logremos alcanzar esa medida que necesitamos en nuestra familia, que necesitamos como esposos, que necesitamos como padres, Señor. Necesitamos fe, Señor, y te pedimos que en esta noche nos aumentes nuestra fe una vez más. Te pedimos que en esta noche, Señor, podamos alcanzar las bendiciones así como se las diste a Abraham, que nos las puedas dar a nosotros también por medio de la fe en Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús yo vengo desatando como tu ministro, como tu hijo, Señor, como Padre Santo, alguien que tú has trasladado este mensaje. Yo vengo hoy desatando esas bendiciones, Padre, sobre las familias. Vengo bendiciendo a nuestros hijos. Vengo, Señor, en el nombre de Jesús, desatando esa fe sobre nosotros para seguir creyendo, para seguir caminando, para seguir batallando, Señor, para seguir amándote, Señor, hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús, Señor, yo vengo desatando la justicia tuya, Señor, en nuestras descendencias, en nuestras familias. Vengo desatando, Señor, la autoridad, Padre Santo, que tú nos has dado como cabezas, Señor, federales también en nuestras familias, en los ambientes espirituales, Señor. En el nombre de Jesús vengo desatando, Señor, fertilidad, Padre, que seamos, Padre Santo, fructíferos, que tengamos frutos, Señor, por medio de la fe, Señor, en el nombre de Jesús, para que podamos llegar y obtener la tierra prometida, Señor. Que haya miel, leche, revelación en nuestra vida, gozo, alegría, paz, en el nombre de Jesús, que son las riquezas de tu bondad, de tu gloria. La necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta noche renuévanos, pues, renuévanos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Renueva, cambia nuestros pensamientos, cámbianos el nombre en el sentido espiritual si es necesario, y pon esa H, Señor, que esa H, Padre, significa algo espiritual, algo nuevo, descendencia nueva, Señor, en nosotros. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso es lo que tú, Señor, quieres hacer en nuestra vida, Padre. Poco a poco, Señor, a medida que nosotros vayamos sometiendo, despojándonos, tú, Señor, harás cosas nuevas en nosotros. Hoy lo declaro sobre las familias, Padre, en esta noche. Que empiece, Señor, esa obra, que empiece esa obra restauradora sobre la vida de tus hijos, de tus familias, y que tú nos des esa unidad.